Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del profe de mates. Seguimos con el tema de cuerpos geométricos de segundo de la ESO. Vamos a ver las pirámides. Todo el mundo sabe lo que es una pirámide. En la imagen tenemos las famosas pirámides de Egipto. Cuando nosotros ponemos en mente una pirámide, ponemos en mente este tipo de pirámides regulares. Pero vamos a meternos más en la definición de pirámide en sus propiedades. En este vídeo no voy a hacer ejercicios porque es un vídeo un poco más intenso de teoría, pero quería que estuviera todo junto porque es importante no perder el foco. Una pirámide es un poliedro que tiene por base un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos con un vértice común, que se llama vértice de la pirámide. Aquí lo tenemos en la imagen. La altura de la pirámide es la distancia que hay entre el vértice y la base. ¿De acuerdo? Entonces, la altura sería la línea perpendicular que va desde este punto vértice hasta el centro, el perpendicular hasta la base. Hasta el centro si es regular. La altura va desde el vértice hasta la base, en perpendicular. O sea, tiramos una perpendicular, boom, y lo llevamos hasta el suelo. Ya sea la base o sea una pirámide oblicua que caiga por aquí, es decir, hasta el suelo. Esa es la altura. Bien, vértice, caras laterales, como los prismas, y base. Hasta aquí todo perfecto. Bueno, pues cuidado que ahora se va a complicar un poquillo la cosa. Se dice que la pirámide es regular cuando su base es un polígono regular. Hasta aquí bien. El vértice entonces se encuentra en altura sobre el centro de la base. En las pirámides regulares, el vértice va a estar sobre el centro de la base. En este tipo de pirámides, las regulares, las aristas son iguales y los triángulos de las caras laterales también son iguales y por tanto son triángulos isósceles. La apotema, y aquí vienen las definiciones base, la apotema de una pirámide regular es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma con uno de sus catetos de altura de la pirámide, es decir, uno de sus catetos la altura de la pirámide y el otro cateto la apotema de la base de la pirámide. La apotema de la base de la pirámide. La apotema de un polígono regular, recordamos que es la línea que une el centro de ese polígono con la mitad, o con el centro también, de uno de sus lados. ¿De acuerdo? Y esta línea que va por aquí, por el medio del lado, esta línea que es la hipotenusa de este triángulo rojito que se ha formado, es la apotema de la pirámide. Bien, luego de aquí en las pirámides ya tenemos dos apotemas. Tenemos la apotema de la pirámide y la apotema de la base. Luego no basta con decir apotema, hay que decir apotema de la pirámide y apotema de la base. ¿Quedas con este concepto? La apotema de la pirámide. Como se puede ver en la figura, la apotema de la pirámide coincide con la altura del triángulo, que es la cara de la pirámide. Es decir, si este triángulo lo ponemos en plano, o aquí, si lo vemos en plano, esta línea central, que sería esta otra, esta línea central, que sería la apotema, coincide con la altura en plano de este triángulo isósceles. Entonces, es posible que nos den en un problema la altura de cada lado de los triángulos que forman las caras, y lo que nos están dando es la apotema de la pirámide. Entonces, esta definición es muy importante. La apotema de la pirámide coincide con la altura del triángulo que es la cara de la pirámide. Bueno, seguimos. La lista lateral de una pirámide regular, es decir, cada uno de los lados del triángulo isósceles que van hacia el vértice, cada uno de esos lados, que no son la base, cada arista lateral de una pirámide regular, es decir, cada uno de los lados iguales del triángulo isósceles, que es una cara de la pirámide, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, volvemos a decir lo mismo, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma o que tiene por catetos el radio de la base y la altura de la pirámide. Altura de la pirámide y radio de la base. Antes íbamos desde el centro hasta uno de los lados en perpendicular, es decir, hasta el centro de los lados, desde el centro del polígono al centro de los lados, y esa es la apotema, pero lo que va desde el centro hasta uno de los vértices, ese segmento es el radio. Bueno, pues ese triángulo que se forma es otro, y este triángulo que se forma es radio del polígono, altura de la pirámide, y aquí tenemos que esto es lo que mide la arista lateral. Luego, ojo, con este dato que tendríamos, pues con este dato tendríamos ya un dato para hacer el área lateral, porque el área lateral, lo vamos a ver luego,
es el área también de cada uno de los triángulos, ¿no? Bueno, pues todos estos datos son fundamentales luego para hacer los problemas, porque nos van a dar para calcular las áreas de las pirámides o las superficies, nos van a dar unos datos u otros. Es importante tener claros estos conceptos. Como veis, se van formando triángulos, rectángulos, por lo tanto tenemos que conocer para calcular en este caso esta hipotenusa, igual que en el caso anterior esta otra hipotenusa, tenemos que conocer y poder aplicar perfectamente el teorema de Pitágoras. Ya sabéis que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ver la clasificación de los prismas según los polígonos de sus bases. Es muy sencillo. Tenemos que si nuestra base es una base triangular, el prisma se llama prisma triangular. Si nuestra base es una base cuadrangular, el prisma es cuadrangular. Si la base es pentagonal, el prisma es pentagonal. Y si la base es hexagonal, el prisma es hexagonal. Las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto, son de base cuadrangular. Bien, ¿cómo es el desarrollo de una pirámide? Pues simplemente es como si cortamos con unas tijeras por aquí, cortamos la base, estiramos todo el papelito y nos sale esto, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, porque estamos hablando de un pentágono, un polígono de 5 lados regular, y aquí simplemente hemos pegado la base a, bueno, pues una de los lados, ¿verdad? Una de las caras. Ya está, es así de sencillo. Este polígono lo podríamos haber puesto aquí, 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 nos da igual, se ha puesto en un lateral donde queráis. Pero es muy sencillo, es como cortar con unas tijeras y abrir el papel. Bien, a partir de ahí vamos a calcular la superficie de una pirámide. Nos vamos a detener un poco más en esto porque es lo importante precisamente de este epígrafe. Vamos a llamar L a cada uno de los lados base de las caras de la pirámide, que coincide perfectamente. Vamos a hacer el ejemplo sobre un pentágono que coincide con los lados del pentágono. L será lado de la base de los triángulos que son las caras de la pirámide, pero también L son los lados del triángulo. Y lo vemos claro en este desarrollo. Por eso era importante hacer el desarrollo anteriormente. Lo vemos claro en este desarrollo. Más datos que tenemos. Vamos a llamar AP a la apotema de la pirámide, que va desde su vértice, como lo vemos aquí en el desarrollo, mucho mejor que en el objeto 3D. Bueno, tenemos que va desde el vértice hasta la mitad de una de sus bases, ¿vale? Eso es la longitud de la apotema, esa es la apotema de la pirámide. Y la apotema del polígono va desde el centro del polígono a la mitad de uno de sus lados. Bueno, pues tenemos, pero eso le llamamos AP', ¿vale? Esto es una prima, AP', AP apóstrofe, pero se dice AP'. Tenemos entonces AP la apotema, L los lados del pentágono que coincide con este lado del triángulo, con la base del triángulo, y la apotema prima, la AP', que es la apotema del pentágono. Por lo tanto, con esta denominación tenemos las siguientes fórmulas para calcular el área de la pirámide. Sabemos que el área de un polígono regular, bueno, para calcular el área, esto seguimos la misma fórmula de los prismas, es decir, es el área lateral, que sería todo esto, más el área del polígono base, en este caso el pentágono. Bueno, sabemos que el área de un polígono regular, como vimos también en el apartado de prismas, se puede calcular mediante la fórmula perímetro por apotema partido por 2. Por lo tanto, nuestra nomenclatura sería perímetro, que sería L, o tantas veces L como lados tenga, es decir, perímetro por la apotema por AP' partido por 2. ¿Vale? Tendremos perímetro, que en este caso sería 5 por L, porque tenemos 5 lados, ¿vale? 5 por L por la apotema partido por 2. Muy bien. Ahora nos falta en esta suma, que es el área lateral más el área de la base, nos faltaría precisamente el área lateral. Vamos a calcular el área lateral, que es la suma de las áreas de cada una de las caras. En este caso tenemos 5 caras, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Que el área de cada triángulo es base por altura partido por 2. ¿Y cuál es la base? La base es L. ¿Y cuál es la altura? La altura es AP, que es la apotema. Son datos que nos están dando. Por tanto, el área de cada triángulo es base por altura partido por 2, por lo tanto sería, como tenemos aquí, L por AP dividido entre 2. Bien, como tenemos 5 lados, pues habría que multiplicar eso por 5, con lo que tendríamos 5 por L por AP partido por 2. Y eso
sería nuestro área lateral. Pero resulta que se puede generalizar más y se puede dar una fórmula para una pirámide regular con independencia del número de lados que tenga no con independencia, sino lo vamos a usar, pero vamos, teniendo n lados la base del polígono, ¿vale? Un polígono regular de n lados, en vez de un pentágono de 5, un cuadrado de 4, vamos a poner un polígono de n lados. Entonces, el área lateral sería n, los lados, que multiplican a la base por la altura, partido por 2, n por un medio de L por AP. El área lateral es n veces un medio de la base por la altura, es decir, n veces el área de cada triángulo. Vamos a reordenar esta fórmula de tal forma que, en vez de escribirlo así, voy a poner el 1 medio por delante y el n por L lo agrupo aquí para que se vea bien lo que es. Por lo tanto, el área lateral es un medio de el número de lados por L, número de lados, n por L. Entonces es un medio de el n por L, ¿vale? Que va a ser la longitud del lado por el número de lados que tengo por la apotema. Pero, ¿qué es exactamente n por L? Es decir, n veces el lado. Esto tiene un nombre, esto se llama perímetro. Se llama perímetro. Si L es el lado de nuestro, voy a la imagen, si L es el lado de nuestro polígono y lo estoy multiplicando por el número de lados que tiene, esa es la definición de perímetro. Por lo tanto, lo puedo cambiar y decir que un medio de n por L por AP es el perímetro de la base, perímetro del polígono de la base, perímetro de, perímetro de la base, que obviamente va a ser la suma de la longitud de todos sus lados, n por L, perímetro de la base por la apotema partido por 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. Tengo que sumar el área total, es el área lateral más el área de la base. El área lateral la acabamos de calcular aquí, el área lateral es el perímetro de la base por la apotema partido por 2, y el área de la base era precisamente el perímetro por la apotema partido por 2, pero es perímetro de la base por la AP', que es la apotema de nuestro polígono de la base, si lo recordáis, partido por 2. Luego, fijaos que ya tenemos una fórmula general. Pero, ¿qué pasa si sacamos factor común a perímetro de la base partido por 2? Si sacamos factor común a esto, lo que tenemos es la siguiente fórmula, que el área total es el perímetro de la base partido por 2 que multiplica a la suma de las apotemas, de la apotema de la pirámide más la apotema del polígono de la base. Bien, lo importante no es tanto saberse esta fórmula o saberse otra, sino saber cómo llegamos a esta fórmula. Nuestra idea general es que lo que tenemos que hacer para calcular este área es calcular el área de cada uno de los fragmentos que compone este desarrollo, es decir, el área del pentágono en este caso, el área de este triángulo en este caso, de este otro, de este otro, de este otro y de este otro, y sumar todas estas áreas para dar el resultado final. Tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta la definición de que la apotema de la pirámide es esta línea de aquí que va desde el vértice hasta el centro de la base, y que la apotema del polígono es la línea que va desde el centro del polígono al centro de uno de sus lados, pues tenemos un montón de datos, pues según lo que nos dé el problema, para ir por un lado o ir por otro, pero calcular esas áreas. Eso es lo importante, que sepáis lo que tenéis que hacer para luego poder encontrar las fórmulas que nos llevan al cálculo de las áreas. Para ello, solo tenemos que tener 4 cosas. Lo primero es cierta visión espacial para hacer desarrollos planos y descomponer en figuras más sencillas. Conocer las fórmulas de las áreas de los polígonos regulares, pero es que realmente es perímetro por apotema partido por 2. Conocer qué son las apotemas tanto de los polígonos regulares, que lo acabamos de ver, como de los cuerpos geométricos que estamos viendo. Vale, aquí se me ha ido un poco, he puesto de los cuerpos geométricos que estamos viendo. Y luego es fundamental conocer el teorema de Pitágoras, porque como ves se van a ir formando muchos triángulos rectángulos y en los problemas vamos a ir viendo que es fundamental resolver esos triángulos rectángulos para ir poco a poco conociendo esos lados que nos llevan al final a poder calcular las áreas. Luego, lo que tenemos que hacer al principio siempre es poner área total es área de la base más área lateral, y a partir de ahí
ir desarrollando, ir poniendo fórmulas y viendo qué es lo que necesitamos. Así es como se hacen todos los problemas. Pero este vídeo era de teoría y el siguiente vídeo ya haremos algunos problemas. Espero que os haya gustado, que visitéis mi página web, elprofedemates.com, porque ahí es donde están todos los vídeos ordenados por niveles, y también tenéis mi canal de Telegram en la descripción del vídeo. Y en este canal lo que hago es ir subiendo los vídeos y que quiero dar también más información al respecto de las matemáticas que sean de interés, y quiero, a medida que se vaya uniendo la gente, pues viendo qué vídeos os interesa hacer, etcétera, un poco para estar en comunicación con todos vosotros. Y nada más, ya sabéis, like, subscribe y hablar del canal a todos vuestros amigos, conocidos, familiares, al panadero, al pescadero, al que os vende los chuches, al profesor, que nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, matemáticos.